Confirmen, por favor, si están viendo mi pantalla. Sí, estoy lista. Ya, perfecto. Miren, eh, la semana pasada ya hemos tratado pues lo que es la opción de compras, la opción de ventas, honorarios. Lo que faltaría son cheques, ¿no? Pero recordando un poco todas estas opciones que dice compras, ventas, honorarios, cheques, todos estos al final siempre generan un asiento contable, ¿no? Es decir, que yo podría registrar esta operación directamente por la opción de la letra G, que dice asientos de diario. Ventas podría registrarlo por asientos de diario, recibos por honorarios igual y cheques igual, ¿no? Entonces, pero hay opciones por separado porque es como especie de plantillitas, ¿no? Que te permite amigablemente, pues, llenar estos datos para que pueda al final reflejarse un asiento contable, ¿no? Como les digo, podría directamente yo hacerlo desde la letra G que dicen asientos de diario, ¿ya? Entonces, un poquito para poder, recordar qué es lo que estaba generando esto, ¿no? Son asientos contables que al final van al libro diario, pero están agrupados por ciertos subdiarios que están configurados para que vaya al registro de compras, al registro de ventas, o de repente para lo que son honorarios, plan de honorarios, etcétera, ¿no? ¿Ya? En el tema de cheques, similar, ¿no? Acá lo que es registro de cheques, me pide una numeración automática, también tiene de repente un subdiario específico, por ejemplo, si presionamos la tecla F3 en el subdiario, en casillero subdiario, miren, hay subdiarios que de repente se puede crear para cheques, o de repente ustedes pueden manejarlo directamente como una operación de, por ejemplo, banco cargos, banco abono, ¿no? O pueden crear un subdiario que diga pago con cheques, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a escoger, por ejemplo, este subdiario que dice Banco Continental Egresos, código de banco. Acá, por ejemplo, me salen estos bancos. ¿Esto dónde se configura? Porque son al final como especie de anexos, ¿no? Esto se configura directamente por principal en cuentas de bancos. Aquí se configura, ¿ya? Entonces me va a filtrar en función de esta lista me va a filtrar en función de esta cuenta, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo escojo presionando F3, acá dice Banco Continental, escojo Banco Continental, ¿ya? El número de cheque, ¿no? O sea, por esta opción me va a alertar de repente, si es que de repente estoy colocando un cheque repetido, ¿no? Por ejemplo, lo va a validar mejor por este lado, ¿no? Ya, por ejemplo, puedo colocar el cheque 880. El sistema al presionar Enter automáticamente va a autocompletarlo con esa cantidad de dígitos, de tal manera que llegue a 8, si no me equivoco. ¿Ya? Luego acá te pregunta si el cheque es no negociable. Este es un atributo, es un dato complementario que no afecta, si es que se marca o no se marca, no afecta en nada en la operación contable en sí, ¿no? ¿Ya? La fecha de emisión del cheque, por ejemplo, está 15 del 12 del 23, por ejemplo, ¿ya? El área, ¿a dónde va a golpear esta operación? En este caso es pago proveedores, vamos a buscar si acá hay pago dividendos, pago por compra, pago proveedores, ¿no? Esta plantillita también en áreas se configura, hay una tabla donde se puede registrar y habilitar todas estas áreas, ¿no? Tipo de entidad, en este caso si estoy pagando, ya, va a ser a un proveedor, entonces escojo el tipo de anexo o tipo de entidad proveedor, ¿no? Si de repente el cheque que estoy girando va a ser por el motivo de haberes, es decir, voy a pagar de repente, hay de repente personal que tienen, por ejemplo, retenciones judiciales, entonces se gira a veces el cheque y se gira a favor de una persona en específico, ¿no? Porque es la persona que va a cobrar el cheque por a causa de ese documento que es una retención judicial, también se puede hacer por este lado, es decir, pongo al trabajador, el dato del beneficiario, escojo al trabajador, ya, escojo al trabajador, escojo al trabajador, acá está el nombre del trabajador por defecto, pero yo podría decir, acá dice, mira, endosar a favor, acá puedo poner, por ejemplo, Johnny Mamani Salas, se me ocurre, ¿no? Ya, entonces, ¿qué significa? Que el cheque contablemente se va a aplicar a datos del beneficiario, pero se está indicando que se gire
que si quiere decir que el cheque va a salir a favor de Johnny Salas, ¿no? O Johnny Mamani Salas, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, esta interfaz te permite tener un mayor control de cómo se está emitiendo el cheque si es que se trabaja con cheques, ¿no? ¿Ya? Motivo, te puedo colocar acá retención judicial, ¿no? ¿Cuánto? De repente la retención corresponde a 400 horas. Ya está. Tipo de cambio voy a poner especial porque es una fecha que no tengo tipo de cambio. Podría poner tipo de cambio venta o compra ya dependiendo de cuál es la característica que ustedes van a aplicarle, o sea, a este tipo de operación, ¿no? Si es una operación que debe ir con tipo de cambio venta, si es una operación que debe ir con tipo de cambio compra, eso ya lo determina la empresa, ¿no? Listo. Pongo guardar. Entonces el sistema, miren, básicamente a través de interfaz me da el detalle del asiento, ¿no? Me preconfigura la cuenta contable. ¿Dónde sacaba esta cuenta? De este código que hemos visto, hay una tabla bancos, donde este código está amarrado a una cuenta contable. Y esa cuenta contable se coloca aquí, ¿no? Como este es un pago, entonces está colocando en el, a ver, va a salir dinero, ¿no? Va a salir por motivo de un cheque. Ya está. Y lo único que me tocaría colocar es, pues en este caso, si estoy hablando de retención, la 41, ¿no? La 41, pues puede ser sueldos y salarios. Acá tendría que escoger a la misma persona porque estoy pagando a esa persona, ¿no? Está en el debe, el monto 400, acá puedo hacer planilla, de repente la planilla es de diciembre, entonces planilla, pongo planilla, puedo poner 2023, es diciembre, ¿no? O puedo decir también con letras, ya depende cómo ustedes lo codifiquen. Hay que tener en cuenta de que el sistema por defecto te restringe en este casillero del número de documento consignar caracteres especiales. O sea, aquí no te va a dejar colocar espacios, este, las letras ñes, arrobas, caracteres especiales lo llaman, ¿no? Esos caracteres no te va a dejar colocarlo, a excepción de este guión, ¿no? ¿Por qué? Porque el guión es un parámetro ya que entiende el sistema, que cuando ve un guión debe considerar lo que está delante como una serie y lo que está seguido como un número, ¿no? Entonces, el sistema ya lo entiende, ¿no? De esa manera. ¿Ya? Entonces, solamente el guión te deja ingresar. La fecha de la planilla, ¿no? Acá, 15 de diciembre, de repente están pagando, pero de repente la planilla es del... No, perdón, acá sería de repente están pagando la quincena, ¿no? De diciembre. Capaz están pagando en quincenas y fin de mes, entonces, hacen su quincena, están registrando esta parte, ¿no? La glosa, si yo presiono Enter, el sistema automáticamente igual me sugiere, pues, ¿no? La glosa, utilizando el anexo y el número de documento de referencia, ¿no? Pero yo de repente puedo modificar y decir, pues, pago, retención, pusimos Johnny Salas, ¿no? Para tener mayor referencia de este ítem, que es justamente, se está pagando a Luis, a Luna Salinas, pero se está emitiendo el cheque por retención judicial, ¿no? A Johnny Salas, ¿no? Entonces, básicamente eso sería, ponemos finalizar y ya el asiento se culmina. Si yo visualizo el asiento, ya el asiento lo tengo, 200, ya tengo aquí plasmado los, y ustedes si se fijan en la glosa ya dice lo que estábamos comentando, ¿no? Retención judicial, así, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa manera se gira un cheque, ¿no? Ahora, también podríamos hacer un cheque para proveedores, lo que cambia es acá el tipo de área y el anexo, ¿no? Acá el tipo de entidad ya no pondría trabajador, pondría proveedor, ¿no? O de repente voy a girar un cheque, de repente por reembolso de caja. Entonces, acá ya no sería proveedor, de repente va a ser igual trabajador, ¿no? Porque es un personal que está en planilla, entonces igual, ¿no? Por reembolso de caja, de repente. Entonces, eh, por diferentes motivos puedo usar estos tipos de anexos para poder registrar un cheque, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, con respecto a la emisión, al registro de este cheque, ¿tienen alguna consulta, duda?
¿Alguna consulta, Todo duda? claro. Perfecto. Ahora, miren, si yo voy a la opción de cheques, tengo un apartado que dice consulte de cheques, donde similar vas a borrar, similar a la opción de situación me sale, pero acá me va a salir solamente los cheques girados nada más. Es decir, aquí me va a salir todo, incluyendo el cheque que he girado, pero aquí solamente me salen los cheques que estoy girando, ¿no? Nada más. Entonces es una especie de reducción de filtro, ¿no? Para que solamente vea los cheques que estoy girando y pues, obviamente acá debería estar un correlativo, ¿no? Entonces, si yo quisiera tener un cheque voucher, normalmente, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de retención judicial, se entiende que si va a hacerse un pago por retención judicial a través de un cheque, tiene que haber una firma, ¿no? Una recepción de ese cheque. Entonces, ustedes pueden generar aquí un cheque voucher para poder hacer este tipo de cargos, ¿no? Vamos a ver, acá dice voucher, acá dice cheque, vamos a poner voucher, vamos a seleccionar. Me está saliendo una impresión, esto de acá, el cheque voucher sale impresión directa a la máquina que esté, a la impresora que esté predeterminada va a sacar la impresión de cheque voucher, ¿no? En este caso, yo tengo configurada una impresora virtual de PDF, entonces está saliendo aquí, vamos a hacer la prueba aquí. Eh, por ejemplo, ¿no? Vamos a mirarlo. Ya, mientras está cargando, creo que está en una máquina lenta, ahí está, ya cargó. Miren, sale pues el nombre en la parte superior, el nombre de la empresa, cheque voucher, dice, acá dice, páguese a nombre de a la persona que se le está, a quien se le ha girado el cheque, ¿no? Sale acá el monto, los datos complementarios, el reflejo del asiento contable, dice que el motivo, retención judicial, porque es lo que hemos puesto de glosa, acá dice procesado, los vistos, ¿no? Los vistos que corresponden a la parte interna de la empresa, y aquí el visto que corresponde a la persona que está recibiendo, pues, el cheque, ¿no? Acá están los datos que tiene que consignar con puño y letra la persona que recibe el cheque, y acá su huella digital, ¿no? Entonces, este es un cheque voucher que normalmente se utiliza para tener ese tipo de control, ¿no? ¿Ya? Ahora, esto de acá, impresión de cheques, si ustedes inviten cheque, bueno, ahora no he visto mucho que imprima, que se envía, pero este es un formatito para imprimir cheques, ¿no? Es eh, cuando se hacía con lo que es impresora matricial, se hacía la impresión de cheque aquí, ¿no? Creo que ya no se utiliza mucho eso, más que siempre utilizan el cheque voucher, si no me equivoco. Ya no usan lo que es la impresión de cheque, porque eso ya, o bien lo hacen a mano, o bien de repente ya lo tienen, en su sistema, en otro sistema, ¿no? De emisión de cheques de repente, ¿no? ¿Ya? Ya. Entonces, de esa manera se considera el registro de cheques y la consulta de cheques. Ahora, ¿qué pasa si quiero editar el cheque? Bueno, si ya no, si ya se ha emitido por esta opción, no se puede editar, ¿no? Lo que tendría que hacerse aquí es ubicar el documento y eliminarlo, ¿no? Para volver a registrar con el mismo número, ¿no? Eliminas el número y luego aquí cuando te pide numeración automática pones no y ya colocas los datos, manualmente ya pones el número de asiento, ¿no? Que si quieres reutilizar el mismo número, si quieres que avance nomás consecutivamente al número de asiento siguiente, entonces pones numeración automática y colocarías el mismo número de cheque nada más, ¿no? Ya. Situación ya la hemos estado viendo en transcurso de las sesiones anteriores. Esto es bueno que me permite hacer bastantes cositas aquí, ¿no? Como visualizar el asiento, editar el asiento, ¿no? Editar el asiento. Ah, bueno, acá dice, no se puede registrar o editar, el mes y subdiario está cerrado.
Aprovechando este mensaje, cuando ustedes tienen operaciones, ya se han declarado sus libros diarios y todo, entonces, lo que se tendría que, recomendable, ¿no? Sería recomendable que hagan es que se cierre el mes, ¿no? Ahora, de repente, por un tema también de que hay varios usuarios que están trabajando en diferentes subdiarios, entonces lo que pueden ir haciendo también es los cierres parciales, es decir, pueden ir cerrando determinados subdiarios que ya están procesados al 100%, ¿no? Entonces, esos cierres se hacen por un proceso aquí que dice apertura y cierre de mes, ¿ya? Es simple el proceso, simplemente se crea un mes determinado, se pone si está abierto o cerrado, se inserta y luego se guarda, ¿no? Entonces no es un proceso complicado para poder cerrar ese mes determinado. Acá dice que está cerrado, ¿no? Por ejemplo, el mes de febrero, periodo febrero, dice P. P, ¿qué significa? Acá está la leyenda que dice la A es abierto, C es cerrado y P es cerrado parcialmente. Es decir, que determinados subdiarios he hecho los cierres, ¿ya? Aprovechando ese mensaje, ¿no? Si me dice febrero, entonces yo colocaría acá febrero. No tengo datos de febrero, ¿no? Acá yo solamente tengo un dato de prueba de octubre. Entonces, si no, octubre no está cerrado, entonces me permite editar, ¿no? Ahora, hay que diferenciar un poco la edición que es a través de situación y la edición que es a través de la letra G, que son asientos de diario, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que por esta opción yo puedo editar el detalle del asiento, ¿ya? Pero no puedo modificar, por ejemplo, la glosa que se ha colocado, la fecha del documento, del asiento contable en sí, ¿no? Pero sí puedo, por ejemplo, acá reclasificar, por ejemplo, cambiar la cuenta contable, eh, de repente, el anexo no podría porque el anexo va estrictamente relacionado con la glosa que va en la parte superior, a menos que la glosa no haga referencia al anexo que está consignándose en el detalle, ¿no? Entonces, podría modificar el importe, podría mandarlo del debe al haber o al haber al debe, eso sí se puede hacer, ¿no? Modificar la fecha de emisión también, pero lo que no se puede hacer es algo que esté relacionado, o sea, no se puede cambiar algo que esté relacionado con el encabezado general, ¿no? Aló, señor Juan, un favor. Un joven quiere ingresar, ¿podría aceptarlo, por favor? ¿Así? A ver, a ver. Sí, me dice que está solicitando. Muchas gracias. Ya, entonces, esa es un poco la diferencia entre editarlo por esta opción y editarlo por la opción de asientos de diario, ¿no? Acá hay otras características más que de repente se tienen que tomar en cuenta. Miren, lo que a veces pasa, por ejemplo, a veces están haciendo ciertas operaciones y ustedes registran, ¿no? A la velocidad que, que sus funciones requieren, ¿no? Porque uno tiene que terminar las operaciones dentro de plazos muy marcados, ¿no? Es decir, ustedes tienen plazos, pues, para hacer su declaración de compras, ventas, diario, ¿no? Y otros tipos o libros que tienen que presentar a nivel nacional. Entonces, hay plazos muy marcados que no se tienen que pasar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si tú estás registrando una operación y miras tu reporte, no aparece en el registro de compras, o de repente estás mirando, tú haces una aplicación de un pago y resulta que cuando vas a mirar el estado de cuenta, aún aparece pendiente y el pago que has registrado no figura, pero tú lo estás mirando acá y acá está, ¿no? Si lo ves, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En ocasiones, el usuario por la premura no se olvida de presionar el botón finalizar. Entonces, porque ese botón es muy importante, ¿no? Entonces, este parámetro que ustedes ven aquí, lo voy a marcar, este parámetro, este de acá, esta columna, ven ustedes que en su mayoría dice F, miren. Entonces, F, ¿qué significa? Esos son todos los que ya, cuando has presionado el botón finalizado, se colocan en F, ¿no? ¿Ya qué significa? Que todos estos asientos están aptos para que ya aparezcan en todos los reportes contables que el sistema arroja. Ya, entonces, si por ahí ustedes, vamos a ver de repente si hay, vamos a poner acá, si por ahí, por ejemplo, dan clic en la parte superior,
este extremo derecho de este encabezado de estado, si ustedes ven que dice así una letra P, entonces yo tengo que preocuparme en ver y aceptar para ver por qué está la letra P. La letra P significa que ese asiento o bien no está cuadrado o bien se han olvidado de finalizarlo, entonces por eso no está figurándose en todos los reportes que arroja el sistema. Entonces es muy importante que cuando ustedes ya quieren hacer la revisión estricta de las operaciones, es decir, ya han terminado todo, ya dijeron, ya registré todos los usuarios, dicen, no, ya cancelé todo lo que tenía que cancelar todo, y después la parte, el, el analista, ¿no? El analista va a agarrar y va a mirar su balance de comprobación, va a mirar por qué tiene esto acá, por qué está acá así, por qué están los saldos aquí, por qué esta cuenta deudora está con saldo, va a analizar. Entonces, antes de hacer ese análisis, sí es recomendable visualizar aquí, al menos en el mes que van a analizar, o los meses hasta donde van a analizar, deben estar sin este estado que dice P, ¿no? Dependiente, ¿no? Entonces es muy importante de que cuando vean esto, ustedes digan, mira, por ejemplo, este asiento está pendiente, claro, tienen mucha razón en estar pendiente porque está vacío, no tiene, entonces yo tendría que borrarlo, ya lo borro. No puedo borrarlo porque está cerrado el mes, no lo puedo tocar. Ya, pero tendría que borrar este asiento o preguntar para que puedan regularizar o cuál ha sido el motivo de esta separación de este asiento y por eso está pendiente, ¿no? El otro, por ejemplo, mira, este otro está pendiente, ya, pero el asiento está completo, ¿no? Puede darse el caso justo de lo que les digo, ¿no? Que este, de repente se olvidaron presionar finalizado y no me deja, no va a figurar en ningún reporte este documento, este asiento contable, ¿no? Entonces, recalco, es muy importante de que antes de hacer el análisis de todo lo que compete para cerrar un mes, tienen que verificar que al menos hasta ese mes esté todo en estado finalizado, ¿no? Porque si no, va a ser doble trabajo, van a revisar por qué, para qué, y al final van a llegar a esa columna, de todas maneras van a tener que llegar a esa columna, ¿no? Entonces, ¿cómo se soluciona? Bueno, primero tendría que estar apertura del mes y luego tendría que ponerse esto en estado finalizado, entrando al asiento, ya sea por edición, y se finaliza solamente el asiento, o por esta opción de aquí, se convoca el asiento, por ejemplo, miren así, ¿no? Ya hemos visto la forma de editar de aquí, ¿no? Ahora, si yo quiero editar por esta opción la letra G, voy a ir aquí, voy a poner en este caso, como voy a editar un documento, voy a citar para editar un documento y no voy a eh, eh, crear uno nuevo, entonces coloco no. Entonces aquí voy a colocar el subdiario, o presiono F3, vamos a ver qué subdiario es acá. El subdiario, por ejemplo, 27, 0T, 0T, 0T. Aquí coloco el número de asiento o en su defecto presiono F3 para que me liste todos los asientos contables, ¿no? Entonces, yo aquí puedo verificar que están los dos asientos en estado, pues lo selecciono y ya debería presionar nuevamente, debería jalar el asiento y debería poder entrar hasta guardar para poder generar, pues, no, el finalizado, ¿no? En este caso, no hay, vamos a generar un asiento de prueba para, por ejemplo, vamos a generar un asiento de compras, ¿ya? Me parece que vamos a hacer uno, el diario está aquí, 28 de febrero del 23, para que vean el efecto que tiene este. Ya miren, lo voy a cerrar así nomás, ¿ya? Ya, miren. Si yo me voy a situación y refresco en el mes de febrero, está este asiento, miren, y está como pendiente. Está como pendiente, ¿ya? Entonces, si yo doy a editar, finalizo,
ya desaparece. ¿Se dan cuenta? Ya desaparece. Si pongo febrero, 0T, creo, 0T febrero está acá. Ujú, ujú. Creo que esta ingresamos. 18. A ver. Ah, puse con 24, pero pues 18, creo que... Señor Juan, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, dígame. ¿Qué tal? Señor Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Señor Juan, nosotros estamos ahorita en un proceso de reinserción de información, o sea, queremos ingresar información de periodos anteriores. Queríamos que nos apoye con el tema de la importación, que nos muestre cómo es que podemos importar lo que son nuestras compras, nuestras ventas y lo que es la caja de cada uno. Ya. A ver, le voy a mostrar eso. Ya está bien. Por favor. Sí, mire, cuando se finaliza, para cerrar eso, cuando se finaliza el documento, ya desaparece de los pendientes, ¿no? Entonces ya no debería tener ni un pendiente, como se ve aquí, ¿no? Vamos a limpiar todos los filtros, ¿ya? Eso es una forma. La otra forma es simplemente editándolo por la opción que se indicó aquí, ¿no? O sea, es decir, que voy aquí, pongo no, pongo el subdiario, y ¿dónde estás? Pongo el subdiario, o sea, número de asiento y así, ¿no? Presionando Enter me jala la información y luego yo puedo finalizarlo, ¿no? Nuevamente. Entonces, con eso ya finalizo también. Igual se pone en estado finalizado, ¿no? Entonces, de esa manera se hace el proceso de edición, corrección y dejarlo pues como debe ser el asiento para que pueda estar habilitado para poder registrar operaciones en estado finalizado, ¿ya? Ahora, en la opción de utilitarios, ya hemos hecho esto, todo lo que es la parte operativa. En opción utilitarios tenemos varias opciones que me permiten hacer determinadas cosas puntuales, que me permiten de repente corregir o hacer ciertas operaciones de manera rápida, ¿no? ¿Ya? Entre ellas tenemos una opción que dice importar, acá que dice mira, importar archivos, y otro que dice importar ventas compras, ¿ya? Estos dos tienen estructuras muy diferentes, ¿ya? Una es más avanzada que la otra para poder de repente registrar operaciones muy eh, de estructura compleja, ¿no? ¿Ya? Entonces, primero vamos a ir al simple, que es este de que importar ventas, compras. Aquí, en esta ventanita, tenemos varios botoncitos, pero el botón que nos importa para llenar la información, si nosotros miramos en la imagen en la parte inferior, extremo izquierdo, vemos un botón grande que dice descargar estructuras. Si yo doy clic aquí, ya me va a arrojar un Excel con unos determinados campos, ¿ya? Con unos determinados campos. Estos campos me va a permitir hacer, lo tendría que llenar, ¿no? Para poder yo registrar las operaciones de venta, ¿no? En ese caso, si ustedes están mirando información, tendrían que adaptar esa información y de repente ustedes ya tienen, pues, ¿no? De repente en sus Excel o en otro tipo de formatos, lo exportan a Excel y luego acá tendrían que llenar estos datos. ¿Qué significa subdiario? El subdiario corresponde al subdiario configurado para el registro de ventas, ¿no? En este caso, como ejemplo, está sacando el 05, ¿no? De repente en su configuración están otro tipo de subdiarios, ya va a depender de cómo ustedes quieren tener diferenciado, pues, ¿no? De repente lo quieren subdiario, cada subdiario de repente lo quieren amarrar a una serie de factura o a una serie en sí, ¿no? O de repente por cada sucursal quieren amarrar un subdiario, entonces ya va a depender de cómo ustedes quieren crear esos subdiarios, ¿no? Ya, luego acá sigue el mes al periodo que voy a importar, el correlativo,
la fecha de emisión, la fecha de vencimiento del documento, el tipo de cambio es importante, así sea en soles, tiene que haber un tipo de cambio, es importante eso. El RUC o el DNI o el código 001, que es para clientes varios, la razón social, nombre, o clientes varios, el tipo de documento, la serie, el número, eh, la cuenta contable, por ejemplo, si es que este IGB va a ir a una cuenta ventas, IGB ventas, entonces de repente ustedes tienen configurado una cuenta para ventas, en este caso por defecto dice la 401111, ¿no? Puede ser otra cuenta contable que acumule el IGB de lo que son débitos, ¿no? ¿Ya? Luego la base, la cuenta base imponible, en este caso sería mi valor total del comprobante, está amarrado a esta cuentita, ¿ya? Y este es el importe, mi base imponible, ¿no? Esta es la cuenta contable de la base imponible y este es el importe de la base imponible, ¿no? ¿Ya? Este es Una consulta. el En total. el caso del IGB, las ventas que no tengan IGB, simplemente no colocamos la cuenta o sí tiene que ir la cuenta. Sí, lo colocan en cero acá nada más. Sí tienes que colocar la cuenta, porque es un dato que tiene que estar lleno. Solamente acá lo coloca cero ya, ¿no? Lo coloca cero. ¿Ya? El total, y acá hay una columna especial que es tasa. Esta tasa solamente es para colocar cuando la tasa es diferente del 18%. Si es 18%, lo dejas en cero, ¿no? Pero si no tiene IGB, entonces lo dejas en cero porque al final acá vas a colocar cero, ¿no? Entonces el sistema ya va a entender de que es una operación que no está grabada con el IGB, ¿no? ¿Ya? Pero esta columna es cuando, por ejemplo, eh, tienen de repente facturación con 10%, o de repente cuando quieren cargar masivamente también compras de mercadería, quizás, bueno, si tuvieran, ¿no? Con una tasa diferente al 18%, ¿no? ¿Ya? Entonces, una vez que se llena esta información, mira, voy a guardar, vamos a simular, ¿no, señor? Porque vamos a, en descarga vamos a guardar que diga carga, ventas, ¿ya? Lo más recomendable, esto que se cargue si van a cargarlo, cárguenlo por mes, no carguen de todo el año van a cargar, ¿no? Entonces, ¿por qué se recomienda eso? Porque obviamente ustedes de repente manejan volumen de información, entonces es mejor que el sistema procese, ponte de 5.000 en 5.000, o no lo sé, pero no te, si el mes tiene pues 15.000 documentos, 20.000 documentos, de repente colocan la ESA nada más, ¿no? No van a colocar pues 100.000 documentos de todo el año, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque va a depender también de la capacidad de la máquina donde está instalada pues el sistema, ¿no? Sería, si van a cargar de ese tipo de volumen de información, entonces tienen que tener pues unas características un poquito más robustas la máquina. Entonces, para no golpear mucho esa máquina y se cuelgue o se ponga blanco la pared de la memoria, provisional hasta que esté procesando las operaciones, entonces cárguenlo de bloque en bloque, ¿no? ¿Ya? Entonces, una vez que se hace eso, se pone aquí Excel. Se busca el archivo, se pone a abrir. Entonces, el sistema te va a cargar aquí las hojitas que tenga, ¿no? Entonces, por defecto siempre tiene una hoja, ¿no? O sea, donde llena la información, ¿no? Luego le dan mostrar. Entonces, aquí lo que va a hacer el sistema es, cuando va a cargar el Excel, va a tratar de revisar ciertas cosas que son de crucial importancia para que pueda procesar la información. Entre ellos, ¿qué va a revisar? Que la cuenta contable, básicamente que la cuenta contable no exista, ¿no? O sea que si no existe, te lo va a revisar, te lo va a alertar, te lo va a marcar así como está de rojo, ¿no? Si la cuenta contable está correcto, lo va a pasar y va a revisar el siguiente registro, ¿no? Entonces te revisa las cuentas contables, te revisa el número de asiento, ya para que no se repita, ¿ya? El número de documento, también, si no me equivoco, te revisa, no me recuerdo muy bien, pero sí debe revisarte el número de documento para que no se esté duplicando también, ¿no?
¿Ya? En este caso acá, mira, son diferentes, no son los mismos, por eso está observando. Vamos a cambiarle un poquito eso para que, ¿dónde está? Aquí vamos a cambiar, por ejemplo, todos tienen el mismo número. Voy a poner así, ¿no? ¿Ya? Acá vamos a ver. Vamos a, vamos a volver a cargar. Ahora, ¿qué dice? Las cuentas contables no existen. La 4011, la 701211, la 121201. Vamos a ver. La 121201 aquí está. La 701211, la 801211. La 701211 no está. Entonces vamos a tener que agarrar una cuenta para prueba nomás. Pues no, o sea, no. Agarrar esta, ya la 701201 vamos a agarrar para prueba. Entonces aquí vamos a poner la 7012 será 72. Ah, no, ya. 70. Ah, está como solo lectura, pues. Un ratito voy a cerrar esta ventanita. Como solo lectura. 1201, 1201, ya está bien. Cerramos. Miren, ya ha validado esta cuenta y ya existe, dice, ¿no? Ya existe y ya entre lo resalte de rojo, ¿no? ¿Ya? Y lo único que quedaría es presionar importar para que pueda el sistema leer la información, ¿no? Ya. Ahora, los anexos, el sistema trata de procesar esta información para ver si puede también generar ¿cómo se llama? La tabla de anexos con estos datos, ¿no? Pero esos son datos muy reducidos, pues, ¿no? Entonces el sistema trata un poco de ver si es con RUC, si es con DNI, si es clientes varios, ¿no? Entonces, si por ahí algún asiento de repente no ha cargado su razón social, nada, entonces hay una opción para poder eh, generar la lista de clientes, ¿no? Es decir, ustedes pueden cargar los clientes para poder tener ya en su base de datos y ya no tengan ninguna demora en el sistema para poder cargar más rápido, ¿no? La información, ¿no? Ya, entonces, de esa manera se hace esto. Ahora, acá hay unas particularidades, ¿ya? Más que todo, esta opción, aparte de ventas, porque la de ventas es como les indiqué, es tal cual, ¿no? Así, sencillo, ¿no? Lleno la información, pongo buscar el archivo, pongo mostrar y pongo importar, ¿no? Salvo que hay algunos errores aquí, ¿no? ¿Ya? Lo que sí les recomiendo, lo que sí se recomienda es que cuando ustedes van a utilizar esta plantilla, a veces por necesidad ustedes hacen filtros, ¿no? Hacen filtros acá, miran acá, llenan acá, ya. Pueden hacer estos filtros, pero al final, cuando ya terminen todo de hacer, tienen que copiar la otra pestaña, ¿no? A otra pestaña copian los datos, copian todos los datos, copian todos los datos, sin el filtro y lo eliminan. ¿Por qué? Porque el sistema tiene conflictos, porque ¿qué sucede? Que cuando ustedes crean un filtro, aparentemente para el usuario es la misma hoja, ¿no? Pero para el sistema, Excel genera varios, se podría decir, tablas temporales con el mismo nombre y genera ya a veces un conflicto en poder mostrarte los datos correctamente, ¿no? Y te puede causar confusión porque en el filtro te va a mostrar cortado la información, ¿no? O a veces sale error. Entonces,
lo más recomendable es que cuando ustedes ya hagan todo su filtro, todo el trabajo, llenen, digan, está ok, ya listo para importar, agarren, copien y peguen al formatito que van a descargar de aquí directamente, ¿no? Para poderlo leer sin ningún percance o cualquier otro error que pueda de repente presentarse, ¿no? ¿Ya? Ahora, esta opción de aquí, también si ustedes ven, dice importar ventas, compras de mercaderías. También se puede utilizar si es que ustedes tienen ese tipo de situación, es que aquí puedan, en el Excel, puedan cambiar qué. De repente aquí, en vez de que pongan la 70-1201, puedan colocar la 60-1101, ¿no? Así, ¿no? Aquí, en vez de la 12, pongan la 42-1201, de repente será la 42-1202, no lo sé, ¿no? Así, ¿no? Obviamente que el subdiario para compras a veces es la 11, a veces es la 13, a veces es la 12, ya cambia, ¿no? Y así, ¿no? Ahora, aquí hay ciertos casos particulares porque cuando se trata de compras, en ocasiones son documentos que no son del mismo periodo, ¿no? Es decir, son de periodos anteriores que se quiere utilizar dentro de un periodo que se ha declarado, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo tengo una factura de diciembre que me lo pasan recién, no ahora, y yo lo tengo que declarar en enero, ¿no? Entonces, si ese es el caso, aquí aplicaría ya no fecha de emisión. La fecha de emisión automáticamente, por más que hayas puesto otro mes, va a tomar como referencia esta fecha. De acá va a considerarlo para lo que es la operación contable. Es decir, si acá dice diciembre, entonces te va a hacer el asiento contable con mes de diciembre. Y cuando tú vas a generar tu registro de compras, no lo vas a ver porque ha generado con fecha de diciembre. En cambio, si tú pones por mes, ¿ya? Pones por mes, acá incluso te sale una leyenda, te dice, mira, al elegir esta opción, tomará la columna mes para generar el asiento contable. ¿Qué hace? Si acá, por ejemplo, dice acá 21 de diciembre, acá entonces, acá yo voy a poner del año actual, obviamente va a ser, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, 12. ¿Qué significa? Que todo esto de acá va a ponerlo al periodo del mes de diciembre, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, del año en curso, ¿no? Y entonces, y lo va a poner con fecha primero, si pongo acá diciembre, va a ponerlo con el 1 de diciembre, todos esos documentos que dicen diciembre, ¿no? Y todos los que dicen, que concuerda con la fecha del periodo que están declarando, entonces va a respetar su fecha, ¿no? Entonces, de esa manera es que va un poco comportarse el sistema al poner por mes, ¿no? Es decir, va a tomar de preferencia esto que dice aquí, ¿no? ¿Ya? Si acá dice enero, enero. Si dice febrero, febrero, ¿no? Indistintamente de lo que diga aquí. Acá puede decir febrero, marzo, abril, lo que sea. Pero va a tomar como base esta fecha. Ahora, si la fecha por ejemplo, acá el mes dice mayo y la fecha de emisión de documento dice mayo, ya dice, como son las mismas, ya toma recién la fecha de emisión, porque es la misma fecha, no de mayo. Entonces, toma la misma fecha de emisión, ¿no? Para colocar esa fecha que tiene escrito el documento. De esa manera. Pero para el caso de compra solamente es cuando se va a utilizar una cuenta que ya a nivel contable no maneje centro de costos, no maneje amarres un poquito más complejos, ¿no? Que se tengan que especificar cuando se está declarando una operación contable, ¿no? Cuando está registrando una operación contable, perdón. ¿Ya? Entonces, este proceso es el proceso más simple, ¿ya? Para cargar. Ahora vamos a un proceso un poquito más complicado, para poder hacer la carga. ¿Qué es esto de acá? Este Una proceso, consulta, en el caso de las ventas, bueno, como nosotros somos una empresa de transportes, si queremos cargar todas nuestras facturas, primero tendríamos que cargar nuestros clientes, el anexo de clientes, o porque si cargamos primero las ventas y no están registrados nuestros clientes, ¿no los va a reconocer o no? O automáticamente se cargan. el sistema te lo va a reconocer igual. ¿Ya? A nivel de asiento, lo va a cargar normal el sistema. ¿Ya? Solamente que cuando vas a generar tu registro de ventas, va a estar en blanco su nombre. No va a salir su nombre. Ujú. Pero va a estar su DNI o su RUC normal. Entonces, con eso te vas a dar cuenta que de repente todo el bloque de clientes o todo el bloque de proveedores
que se han cargado haciendo, no están, ¿no? Entonces lo puedes importar regularizándolo. O viceversa, ¿no? Si tú sabes que no tienes toda esa lista, simplemente la cargas, armas tu lista para cargar a clientes y lo cargas, ¿no? Entonces, el sistema indistintamente, si ya se está repitiendo el código de anexo, en los meses anteriores ya existe en el sistema lo va a obviar, ¿no? Dice, esto ya existe, ya no lo cargo, ¿no? Este es nuevo, recién lo cargo, ¿no? Entonces, hace esa diferenciación, ¿no? Ahora, ¿dónde se carga eso? Justamente iba a ir acá, ¿no? Acá en lo que es la letra D, importar archivos. Aquí ponemos descargar estructura. Y aquí ya la estructura es un poco más compleja, me genera varias estructuras. ¿Ya? Vamos a borrar las que no vamos a utilizar, por ejemplo, tablas generales no vamos a utilizar. Plan de cuentas no vamos a utilizar. Esto sí vamos a utilizar, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero cargar toda mi lista de clientes, como comento, o mi lista de proveedores, o mi lista de trabajadores, lo que ustedes necesiten de repente, ya nos centramos en esta pestaña anexo, ¿no? Es decir, aquí ¿qué se coloca? En la primera columna se coloca el tipo de entidad o anexo, ¿no? Es decir, aquí tendría que sacar los códigos en función de lo que dice aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ¿no? La letra accionistas, cliente la letra C, proveedores la letra P, trabajadores la letra T y así, ¿no? Entonces, si mi bloque es de clientes, entonces voy a colocar así, pues, ¿no? Todo cliente, ¿no? Cliente, 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 ¿no? Acá coloco su RUC o su DNI. El sistema evalúa eso, es decir, no en si ustedes ven en este formato, es muy, muy escueto, es pequeño, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el sistema es deducir, ¿no? Si es 11 dígitos, yo sé que es RUC, ¿no? No hay otra cosa, ¿no? Si es 8 dígitos, yo sé que es DNI, ¿no? Y si es distinto de esos dos, dice es otro documento, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, discierne en ese aspecto del sistema, ¿no? Y tiene esa lógica para poder distinguirlo. Por eso es que ya no se pide especificar eso, ¿no? ¿Ya? Luego acá colocas la razón social del cliente, acá colocas la dirección. Si bien es cierto, estimamos colocar como código de anexo el RUC, ¿ya? Entonces se tendría que repetir el RUC aquí, ¿no? También lo mismo, porque es una columna ya específica. Pero si ustedes, por ejemplo, tienen códigos internos, ¿ya? Y para el RUC tienen otro código, o sea, para el RUC tiene ya su código RUC, pero código interno tienen y quieren manejarlo así porque ya se han acostumbrado de repente, entonces pueden estilar a colocar ese código interno al cliente y a su costado tendrían que colocar el RUC, ¿no? ¿Ya? Esta Bueno, moneda en es nuestro moneda caso, referencial, ah, ya esta moneda, señor Juan, una consulta. En nuestro caso, por ejemplo, no solo tenemos RUC y DNI, también tenemos pasaporte y lo que es carnet de extranjería. Ahí habría que asignarle un código, ya cuando se trata porque de... en las tablas de SUNAT sí hay un código, ¿no? Para lo que es RUC, DNI, pasaporte y carnet de extranjería, Sí, aparte de otros documentos, ¿no? claro, en el caso de esta carga no está contemplado para ese tipo de documentos, ¿no? Ya, en todo caso tendría que eso registrarse manualmente, a menos que ustedes tengan una lista extensa de esos extranjeros, entonces ya me lo tendrían que pasar a mí para yo hacer la importación de eso, ¿no? Ya, porque acá no tiene contemplado eso, ¿no? Todo lo pasa como otros, ¿no? Entonces, para poderlo diferenciar, porque como usted dice, algunos tienen pasaporte, otros tienen carnet de extranjería, entiendo que en la venta, a nivel de su libro electrónico, también ustedes especifican ese tipo de códigos. Entonces, se tendría que, Sí. yo lo podría cargar, eso sí, sí tenemos una, bueno, yo tengo estructura ya un poquito más avanzada, ¿no? Pero a nivel de registro individual sí tiene, ¿no? Sí tiene acá para colocar todo, ¿no? Carnet de Fuerzas Armadas, extranjería, carnet de así, ¿no? Sí, sí hay, ¿no? Ya sí tiene esos códigos, ¿no? Pero a nivel de carga masiva, en la estructura no está contemplado ese tipo de documentos, ¿no? Como estaba indicando inicialmente, eh,
aquí el sistema discierne eso, ¿no? Discierne, o sea, en función de esos criterios. En caso de un carnet de extranjería o un pasaporte, entiendo que esos datos son muy variables, es decir, que el sistema no podría identificar cuándo es cuándo, ¿no? A menos que te aumente una columna que diga tipo documento, pero antes tenía eso, lo hemos quitado porque se confundía, ¿no? Se confundía en el sentido de que colocaban lo que colocaban, ¿no? Entonces generaba un poco de... Y decía, pero ¿para qué esta columna si al final es RUC o es DNI, ¿no? Entonces, eso es lo que indicaba. Ah, claro, porque en nuestro El caso caso, sí, o sea, es todos los meses, ¿no? Vamos a tener carnet de extranjería, pasaporte, DNI y RUC, ¿no? Es lo que siempre hay. Y también hay otros, sí, también hay otros, pero son pocos, ¿no? La mayoría de personas que viajan siempre se identifican. ya, ya está bien. En el caso de, yo lo que voy a necesitar para que un poco me ayudes en el tema eso, para habilitarte esa opción un poquito, de repente necesito dos referencias. Uno, que me pases un pequeño bloque, ya de eso que es cuándo es carnet de extranjería, cuándo es eh, pasaporte, y en tu libro diario de ventas, ya, perdón, tu libro electrónico de ventas, tu libro electrónico de ventas, pásame ese bloquecito para ver cómo estás mandando ese tipo de documentos. Ya, le pasaría entonces de un Sí, mes no es tal como cualquiera. se manda. Ujú. Mira, esto de acá es para más o menos identificarlo y configurarlo para que no tengas inconvenientes. Si vemos ya eh, la necesidad de habilitarte una columna para que tú puedas indicar el tipo de documento, normal, sí lo vamos a hacer, no te preocupes de ese aspecto, ¿no? No te preocupes. Sí lo vamos a Ya. habilitar. Si de repente el volumen Ujú. de extranjeros que tienes pues, ¿no? Es bastante, ¿no? Ya, Sí, sí, sí. ya entonces acá se coloca el RUC. Esto de acá que dice moneda es referencial, no es importante que lo coloquen, si lo colocan o no, el sistema lo va a cargar en blanco, no hay ningún problema. Tampoco diferencia, porque puede ser que a un proveedor, trabajador puede comprarte en dólares, puedes comprar en soles, entonces no diferencia, es una referencia nomás nada más. El estado sí es importante, todos tienen que estar con letra V. Si usted con otra letra lo va a deshabilitar, no se va a visualizar en ninguna opción, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta que se tiene que estar en V. La fecha de registro, si ustedes dicen, ¿pero qué voy a colocar acá? Entonces simplemente repiten nomás esto para que no sea tanto problema. Lo vuelven a repetir a todos y listo, ¿no? Toman porque es una fecha interna del sistema para saber cuándo se ha registrado esta operación, este documento, ¿no? Mejor dicho, este anexo, ¿no? Entonces no es relevante. Esto también, por ejemplo, si lo dejan en blanco no hay ningún problema, lo va a considerar, ¿no? Y estos datos son complementarios, ¿no? Si dice que dice aporte, es agente de retención, si está en el RUS, este código país es cuando es un extranjero, no domiciliado cuando le compras, ¿no? Este proveedor, ¿no? Entonces, pero entiendo que ustedes más quieren esta carga de plantilla para cuando se trata de clientes en ventas, ¿no? Entonces, sí puedes utilizar esto para llenar y cargarlo. Ahora, el proceso de importación es similar aquí, mira, por ejemplo, vamos a guardar estos datitos en ahorita. De igual manera, ¿no? Si van a hacer filtros, traten de no, traten de que la plantilla ya finalizada para hacer la lectura de datos del sistema ya no tenga esos filtros. O sea, no significa que si ustedes le ponen filtros acá y después lo desmarcan, quitar filtros, no, significa que si ya han aplicado filtros, internamente se ha creado esa tabla, ¿no? Entonces van a tener errores al momento de leer esos datos. Entonces, es importante que sea una tabla limpia, sin que hayan aplicado nunca el filtro. Vamos acá, dice carga. En este caso, el sistema, su comportamiento es un poquito diferente a lo que se enseñó primero. Es decir, aquí te lee cada pestaña. Es decir, mira, por ejemplo, te va a leer todas las pestañas que estaban habilitadas aquí, ¿no? ¿Ya? Estas, ¿no? Que todavía no les he explicado, ¿no? ¿Ya? Te va a leer esto y te va a decir cuántos registros hay en esa pestaña, cuál es la ruta y el estado que dice pendiente. Pendiente significa que todavía no lo has importado, ¿no? Entonces, si tú quieres importar, tienes que ubicarte en la pestaña que quieres importar y le das importar, ¿no?
y te lo va a procesar. En el caso de clientes, cuando ustedes importan, esto se va a cambiar acá a cargado, dice, o importado, dice, si no me equivoco. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se va a importar? Tengo que darle doble clic porque en la parte de abajo hay un espacio grande, si ustedes se fijan, es para que podamos garantizar de que en realidad este Excel está bien y está pudiendo leer esa información al sistema. Entonces, ¿qué hago? Tengo que darle doble clic y en la parte de abajo me tiene que cargar así, ¿no? Me tiene que cargar esa información, ¿no? Entonces, esto es como una vista previa de la información. Ha sucedido en muy raras ocasiones de que el cliente, por ejemplo, tiene 20 registros, pero cuando le da doble clic solamente sale 8, 7, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que puede ser de que tiene un espacio acá, o sea, es decir, de fila en fila, de repente acá ha aumentado y se ha olvidado quitar un espacio, entonces el sistema entiende de que solamente hasta acá hay datos y lo demás lo descarta, entonces tiene que ser todo continuo, ya todo continuo tiene que ser. Además, también ha pasado de que a veces el usuario ha hecho algo muy particular, es decir, que acá lo ha pintado, así lo ha pintado, después lo ha dejado con de repente una letra así, ¿no? Así, o no se ha dado cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema, como ve que hay un dato acá, el Excel genera esto pues como una especie de capa de datos. Entonces el sistema lo interpreta y va a aparecer acá líneas en blanco, ¿no? Y si ustedes ponen así como ustedes no conocen mucho, entonces no saben esos temas, porque no les he comentado de repente, ponen importar, te va a salir un montón de errores, ¿no? ¿Por qué? Porque está queriendo leer estos en blancos. Entonces, te comento porque eso se tiene que hacer así, así, así tiene que estar, para que el sistema sepa dónde cortar esa carga, ¿no? Ya, entonces, eso es muy importante en el tema de la carga de anexos. Por acá puedes cargar todo, trabajadores, como te digo, proveedores, clientes, lo que gustes a nivel de anexos, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué pasa si yo quisiera cargar simplemente estos dos nomás o esto nomás? Entonces, lo único que tengo que hacer es borrar estas pestañas, ¿no? Clic eliminar, así, ¿no? Lo elimino y ya me va a aparecer, solamente me va a aparecer esto, ¿no? O en su defecto simplemente importo la primera y listo, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué son detalles y qué son cabeceras? Esto ya es básicamente la información contable. Mira, si ustedes ven, acá dice, mira, está la información, el subdiario, la fecha, la moneda, la glosa. Esto es sumamente extenso, ¿ya? Y este es el detalle, ¿no? Entonces, esto de acá ya sí necesita un poco ya de, de un poquito ya de familiaridad con el sistema para que puedan llenar esos datos, ¿no? Pero aquí ya pueden importar lo que sea. Con esto pueden importar lo que sea, ¿no? Planillas, pagos de trabajadores, lo que sea, con tal que tiene que haber un poco de concentración al momento de elaborar esta estructura, porque como es un poco abierto, entonces pueden estar cargando datos inconsistentes, y entonces el sistema por defecto lo va a poner como pendiente, ¿no? Lo va a colocar como pendiente, entonces va a decir, pero está procesando mal, no, pues tiene que estar muy consistente esta información. Lo que va a verificar acá el sistema, cuando se va a importar esto, el detalle ya, los asientos contables, va a revisar que el subdiario no exista, que tenga tipo de cambio, si no me equivoco, esos dos datos no te revisa, ¿no? Entonces todo lo demás asume de que está, que es consistente, es decir, que está bien, ¿no? Que aplique el criterio de la partida doble, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso tienen que ustedes considerar. Entonces, acá, ¿cómo se llena? Mira, acá, la cabecera, ¿qué es? La cabecera es como un resumen de lo que está en el detalle, ¿no? Entonces, acá en la cabecera, así se ve mejor. Vamos a quitar esto. Acá se coloca primero el subdiario a donde quiero mandar todos esos asientos que voy a cargar. Puedo colocar un solo asiento grande o puedo colocar varios pequeñitos, ¿no? Varias filas de diferentes números de asientos puedo importarlo. No hay ningún problema en ese aspecto. Ya, entonces acá coloca el subdiario, acá se coloca ya el asiento contable.
¿Cómo se coloca o cómo sé qué número colocar? Fácil, tengo que ir a la a situación. Si, por ejemplo, estoy en el mes de enero, entonces quiero cargar en el subdiario 0T, en este caso. Entonces me voy hasta el final de 0T. Entonces yo debo empezar del 131. Entonces agarro, copio acá. ¿Dónde está? Acá ya lo pego, 131. Entonces de acá ya tendría que avanzar así, ¿no? 132, 133, porque cada uno es un asiento, ¿no? Cada uno es un asiento. Cada uno tiene su hermanito en el detalle que tiene ya más ampliado toda la información. Entonces, acá simplemente es una fila por cada asiento. ¿Ya? Ahora, acá está la fecha. Mira, esta es la fecha en formato internacional, que se puede decir así, a nivel de año primero, mes después y el día, ¿no? Es año, mes y día. Esto sí o sí se tiene que colocar porque eso es, he visto usuarios que han colocado a veces al revés, ¿no? Año, día y mes. Y eso pues está mal, ¿no? Entonces, el sistema te lo va a leer, ojo con eso, ¿no? Te lo va a leer, como les digo, hay ciertos campos que no lo valida, asume de que la información es consistente, entonces lo va a leer. El problema va a ser cuando vas a querer sacar reportes, ¿no? No te va a salir correctamente, ¿no? Entonces, tienen que tener mucho, mucho cuidado al elaborar este reporte. Pero cuando ya se familiaricen, van a estar usando las plantillas, pero a diario, ¿no? Porque sí, pues les facilita cuando se trata de volumen de información, ¿no? Cuando se trata de pocas operaciones, bueno, lo más recomendable es que lo hagan el sistema, ¿no? Ya, acá sí se tiene que especificar la moneda. Acá hay situación, ¿se acuerdan que le estaba comentando en situación? Es esta columna de acá, que sí o sí tiene que ir con F, ¿no? Sí o sí tiene que ir con F. Tipo de cambio, es importante, tipo de cambio, no lo pueden dejar en blanco. La glosa de la operación, el importe referencial. Si ustedes colocan acá 0, el sistema igual lo va a llenar de un dato, porque el sistema al final revisa este asiento contable cuando lo lee, revise que esté en la partida doble, revisa. Si está en la partida doble, agarra la suma del debe y el haber, toma ese valor y lo pone en la cabecera, ¿no? Que es esto de acá, que va a ser esto de acá, ¿no? Entonces, por ese lado sí nomás. ¿Qué significa acá? M, M significa tipo de cambio compra y V significa tipo de cambio venta, ¿no? Entonces, acá le estoy diciendo que este tipo de cambio es compra y este tipo de cambio es venta, ¿no? Entonces, va a depender, pues, ¿no? Cómo ustedes, qué criterios van a aplicar al consignar el tipo de cambio aquí, ¿no? ¿Qué significa con conversión? Por lo general, cuando se trata de importar masivamente, siempre usan la letra S, que es conversión automática, es decir, que el sistema va a aplicar la conversión, o sea, va a entender que es una conversión utilizando como base el tipo de cambio, ¿ya? Cuando colocan N, el tipo de cambio se convierte como una referencia nomás ya. Es decir, que no use este tipo de cambio para cargar la información, simplemente lee los campos que están consignados en cada columna de importe soles y dólares, ¿no? Entonces, eso puede de repente generar pues algún tipo de inconsistencia si es que no está bien revisado, ¿no? Entonces, siempre se recomienda que hagan tipo de cambio ese, salvo que sea la carga de la apertura, ¿no? En la carga de apertura inicial sí pueden poner N porque tiene que respetar el tipo de cambio muy especial que se ha colocado pues al cierre del periodo anterior, ¿no? ¿Ya? La fecha de registro es la fecha que se está creando el asiento, pueden colocar la fecha actual. Esto de acá puede ir en blanco si gusta, no hay ningún problema, no te va a generar ningún error. Este es tu código de usuario. Este código de usuario, ¿dónde lo sacas? Cuando uno registra las operaciones, acá cuando pone ver, acá te sale tu código. Entonces, si yo sé qué código soy, entonces ubicas un asiento que hayas registrado manualmente, das ver y acá vas a encontrar tu asiento, ¿no? Tu número de, tu código de usuario, ¿no? ¿Ya? Estos datos que ven acá que dice fecha de cambio moneda, código exterior, son datos internos del sistema que se llenan para otros propósitos, no internos, ¿no? Entonces, simplemente lo dejan en blanco tal cual, ¿no? La fecha de comprobante
Es la misma fecha, por eso dice 2 acá, es la misma fecha de la fecha comprobante que está acá, pero está expresado ya en fecha, se podría decir, fecha Perú, ¿no? Ya entonces, esos dos son hermanitos, así que si yo coloco la fecha ya, tengo que colocar la misma fecha aquí. Ya entonces es muy importante que lo consideren, ¿no? Estos datos que están en blanco, si no es necesario que lo coloquen, ya. El tipo de bien, eso solamente se puede colocar, ya tienen los códigos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, si no me equivoco. 1 es mercadería, 5 creo que es otros que no son mercaderías, y del 2 al 4 son otros nombres que no recuerdo, ¿no? Ya, entonces, eso en caso de si están importando, digamos, operaciones, por ejemplo, que van al registro de compras, básicamente, y si ustedes pasan de las 1500 UITs, o 1400, perdón, tienen la obligación de consignar ese dato, ¿no? Más que todo en operaciones que van al registro de compras, ¿no? Si no, simplemente lo dejan en blanco, ¿no? Ya. Luego acá se tiene que colocar el RUC del proveedor, si es que eso es un asiento donde implica un RUC, un código de identificación, ¿no? El número de documento, o sea, el tipo de documento, si es factura o boleta, el número sería la serie y el número compuesto, acá con un guión diferenciando, es decir, pondría así, ¿no? Sí. Así, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Fecha del documento, esta es ya la fecha de emisión del documento, ¿no? Esta fecha comprobante es la fecha del asiento contable en sí, ¿no? Y en la fecha donde yo quiero que figure en el registro de compras, ¿no? Ya, esta es la fecha del documento, la fecha de emisión del documento. A ver, ratito, ¿qué más? ¿Ya? Estos datos que ven aquí, importe, IGB, son datos referenciales, ¿ya? Si ustedes consignan, normal. Si no lo consignan, también no afecta nada en el encabezado, ¿no? ¿Ya? En caso de la tasa, sí. Si, por ejemplo, ustedes, si dice cero, como está diciendo cuando importaron cero, entonces acá va a tomar por defecto 18%, ¿no? Salvo que en el asiento contable en sí, en la cuenta 40, no esté o esté en cero, ¿no? ¿Ya? Pero si es que de repente la tasa de IGB que se aplicó es distinto del 18, entonces ahí sí se tiene que colocar así, ¿no? 10%, 5% o algo así, ¿no? Y acá sí hay ciertos datos. Por ejemplo, si tiene de tracción, tiene que colocar acá el número de tracción, la fecha de tracción, importe de tracción, ¿no? El tipo de anexo, si por ejemplo esta operación es una venta, entonces coloco C de cliente, ¿no? Si es una compra o un gasto que va al registro de compras, pongo P, ¿no? Si es un asiento de planilla, de repente puedo estar colocando ahí T de trabajador, ¿no? ¿Ya? Estos importes que dicen, mira, qué importes, soles, dólares, son importes de referencia, no afectan nada. Sí es un poco complejo, pero es cuestión de familiarizarse, ¿no? Más bien, cuando se trata de operaciones de no domiciliados, quieren registrarlo, eso sí les recomiendo de cajón que lo registren por el sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas validaciones que aplica el sistema y aquí a veces omiten eso y puede generar pues alguna contingencia al momento de generar ese TXT para no domiciliado, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es el encabezado. Cada uno, por ejemplo, acá si dice que hay 1, 2, 10, 9 documentos, 9 filas, aquí debe haber 9 asientos, ¿no? Si hay 9 filas en la cabecera, aquí debe haber 9 asientos. Es decir, aquí, por ejemplo, por cada asiento, acá hay uno, acá, por ejemplo, veo que hay un asiento normal. Es decir, por ejemplo, si acá yo tengo el 130, esto de acá, entonces aquí diría, en el detalle diría acá, 130, ¿no? Acá, por ejemplo, dice 0,
0, acá diría así, ¿no? No quiere copiar. Por ejemplo, diría así, acá vamos a asumir que es el mismo subdiario. Por ejemplo, lo mínimo que hay, ¿no? Así, ¿no? Sería así, ¿no? Se repetiría 3 veces este uno, ¿no? Porque normalmente siempre para una operación de venta se repite 3 veces, ¿no? Para una operación de pago a veces no es 3 veces, son 2, ¿no? Va a depender, ¿no? Pero 3 es lo normal. Entonces acá la secuencia sería 1, 2, 3, ¿no? Sería así, ¿no? Así más o menos, ¿no? Y si yo quiero importar otro asiento, entonces acá seguiría por su número de asiento que se corresponde con el 131, ¿no? Y así, ¿no? Sucesivamente, ¿no? En el detalle. Pero no tiene que haber espacio, tiene que estar junto cada uno, ¿no? Igual, miren, acá dice fecha de Entonces, comprobación. disculpe, el destino entonces de un gasto se registraría conjuntamente. Este no tendría que ser. Para lo que son operaciones de gastos en sí, por esta plantilla es la más adecuada porque vamos a ver ahorita, justo hoy vamos a llegar a eso al centro de costos, ¿no? Acá, por ejemplo, dice fecha y comprobante, luego dice la cuenta contable. Entonces, si asumimos que esto es una venta o una compra, entonces acá iría la 42.12.0, acá iría 42.12.01, acá iría la 40.11.11, acá iría la 60 o la 65.11.02, por ejemplo, ¿no? Así, ¿no? ¿Ya? Acá de repente no va su anexo, simplemente va en la 42. Centro de costos, este va acá, ¿no? Entonces, acá va a depender qué configuración tengo el centro de costos. Si acá, por ejemplo, en centro de costos tengo estos códigos disponibles, ¿no? Entonces acá dice el centro de costos administrativo, dice 002, entonces acá colocaré 002, ¿no? Así, ¿no? La moneda tiene que repetirse para todos. Acá debería ir, por ejemplo, la 42 va en el haber, la 40 va el crédito fiscal, va en el debe, y la 60 el gasto va en el debe. Diría así, ¿no? Y acá sus respectivos importes, pongamos, si acá es 1180, 1180, acá sería 180 y acá sería 1000, ¿no? Así. Todos con el número de factura. Esta es la fecha de documento en formato internacional, como les digo, es el año, mes y día, ¿no? Normal, la fecha de vencimiento si tuviere. Área, el área más que todo se usa cuando se trata de pagos, ¿no? No cuando se trata de provisiones. Con conversión acá, de cajón tiene que ir sí, pues, ¿no? De cajón tiene que ir sí. La fecha de registro es la fecha en que están cargando la importación de este asiento. Entonces, tiene que colocar, por lo general todo esto va a ser la misma fecha, ¿no? La glosa acá puede ser compra de pintura. La gente así, ¿no? La glosa, acá, esto de acá corresponde a estos importes. Es decir, por ejemplo, acá dice importes. Si esta operación es en soles, ¿dónde está acá la moneda? Soles, entonces iría automáticamente aquí, ¿no? 1180, 180 y acá sería 1000. Y acá su equivalente, ¿no? Con el tipo de cambio que se colocó en la parte superior, si no me equivoco, acá también debería tener ese tipo de cambio, ese tipo de cambio. Acá está el tipo de cambio. Por ejemplo, que sea esto, entonces esto sería así. A ver, esto entre esto, ¿no? Pero como ustedes saben, el sistema, y también por un tema de presentación nacional, estamos hablando de una representación de la moneda en conversión de 2 dígitos a lo más, ¿no? Entonces, esto no puedo hacerlo así. Si lo hago así, aparentemente a mis ojos está bien, ¿no? Pero cuando lo va a leer el sistema, lo va a leer con todos los dígitos. Entonces, lo que se debe hacer es, si bien es cierto, lo voy a hacer así, bien bonito, entonces, ¿qué hago? Clic derecho, pegar valores, ¿no? Pegar valores, para que ahí sí esté, ¿qué pasó? Pegar valores, qué raro, debería haberle pegado con sus, no, eso de acá es,
Sí, esto, ¿no? Con sus 2 dígitos debió haber pegado. Tiene que estar con sus 2 dígitos así, ¿no? Así, ¿no? Entonces estamos hablando de equivalencia. Esta es la fecha del comprobante. Este comprobante ya vimos que corresponde a la fecha de esta columna, ¿no? La fecha del documento corresponde a la fecha del documento que está por aquí, ¿no? Esto aquí. Y así, ¿no? Fecha de vencimiento, fecha de vencimiento. Tipo de anexo, acá puede ser proveedor, capaz en... Acá normalmente, cuando es clientes, no, cuando es IGB, normalmente no hay proveedor nada, porque es una cuenta que acumula nomás. El tipo de cambio está correcto. Estas son cantidades, son información referencial que no hay una interfaz en la parte contable. Esto viene de otro de nuestros sistemas, ¿no? Que no afecta nada en la carga masiva. Ya, ahora, estos datos también así son referenciales, ¿no? Que no afectan nada en la carga masiva. Más sí esto, ¿no? Esto de acá, medio de pago, solamente se puede utilizar en las cuentas de la clase 10, ¿no? 10.1, 008, por ejemplo, operaciones que no estoy obligado a utilizar medio de pago, creo que dice. Después el 02 creo que son depósitos, el 03 creo que es transferencias, el código, ¿no? Es decir, acá tendría, si es una 10.4 que estoy utilizando, entonces acá tendría que colocar una, por ejemplo, el 003, medio de pago, ¿no? Correspondería, si es que aquí en esta cuenta, yo pondría la 10.4101 de repente, Banco BCP de repente, ¿no? Se me ocurre. Entonces, en esa cuenta, cuando estoy pagando a través de esa plantilla, sí tendría que indicarle este código que es muy importante para efectos de el libro diario, ¿no? Que tiene que estar especificado cuando se trata de la cuenta 10.4, o de las 10, más que todo de las 10, ¿no? El medio de pago, ¿no? Una vez completado todo esto, una vez completado todo esto, obviamente, conjunto con esto, ya se hace la importación desde esta pestaña. Ahora, aquí lo que se hace es dar doble clic igual, se importa la cabecera, se da doble clic aquí y se importa el detalle. Ya entonces, con eso ya estarían cargando automáticamente todo, ¿no? Ahora, como les digo, mira, por ejemplo, acá yo le doy doble clic y lo ha leído y mira, le ha dejado acá justo lo que hemos guardado con ese espacio en blanco, mira. Ya entonces, eso es lo que no debe pasar, ¿no? Debe estar limpio todo, correctamente ingresado. ¿Ya? Entonces, de esa manera se hace la importación bajo esta estructura. Como este proceso se está grabando, entonces ustedes ya, todos los comentarios, he tratado de comentar cada columna para que más o menos haya, pues, eh, soporte, ¿no? Al efecto de que cuando se van a apoyar en el video, pues, se recuerdan lo que se ha comentado en esta sesión, ¿no? ¿Ya? Señor Juan, una consulta. Dígame. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre las dos formas de importar, ¿no? La primera que era más sencilla y en esta que se importa cabecera y detalle. La diferencia primordial es que en el segundo formato que les he explicado, te da mayor flexibilidad, mayor facilidad para poder tú especificar más información. Por ejemplo, centro de costos, medio de pago, tipos de anexos. O sea, puedes especificar todo aquí, ¿no? Tienes mayor flexibilidad, ¿no? En cambio, el otro es mucho más cuadradito, ¿no? Tienes que especificar pocos datos, pero también es más cerrado, ¿no? Por ejemplo, ahí tú, en la primera opción, no podrías importar, en esta opción de aquí, no podría, dice importar ventas, compras, no podrías importar, por ejemplo, gastos, ¿no? No podrías, ¿no? Imposible, ¿no? Porque acá no te pide un centro de costos, ¿no?
Por lo tanto, los gastos siempre, cada operación de gastos siempre se tiene que indicar un centro de costos, ¿no? Entonces, no se puede por esta opción. En cambio, por la otra, Ya. Entonces, por ahí se podría encontrar ventas, que es... por lo general ventas, o si tuvieran ah, compras así con la 33 o con la 60, también podrían importarlo desde aquí, ¿no? porque en Sí, compras, por ejemplo, lo que nosotros tenemos en cantidad es servicios peajes, deben ser claro. servicios, ¿cierto? Deben ser más servicios que en sí compra de mercadería, entonces más se adaptarían para compras el otro formato, ¿no? El formato 2, ¿no? Ya, ok. Entonces este para ventas y el otro usarlo para todo lo que es compras, más que todo por Sí, el detalle. claro, porque te da mayor facilidad de maniobra ahí, ¿no? Puedes cambiar ciertas cosas, pero al final cuando vas a utilizar estas de acá, sí, sí o sí tienes que en el detalle sumar, ¿no? Es decir, tienes que agarrar, por ejemplo, lo que estamos haciendo como en la casa, ¿dónde está el otro? Este creo que es. Aquí, por ejemplo, estamos en el detalle, tiene que cuadrar, ¿no? Es decir, acá 1180, acá sumo en el debe, tiene que ser a 18.000, 1180 también, ¿no? Igual acá, ¿no? Si yo sumo en dólares, sumo esto y sumo estos dos, por ejemplo, acá me da 309.86, acá dice 309.87, mal, ¿no? Entonces, esta diferencia es porque está por un tema de redondeo. Entonces, obviamente aquí por un tema de redondeo tendría que yo aumentar de repente un centavo para que cuadre, ¿no? Porque tiene que ser igual, ¿no? Acá es 309.87, 309.87, está bien, ¿no? Entonces, en soles no hay problema, acá dicen normal, porque la conversión no se está haciendo en soles, se está haciendo en dólares. Pero puede pasar al revés, ¿no? Registras una operación o quieres registrar por esta plataforma, por esta opción, una operación en dólares, entonces lo que va a ser números enteros va a ser el dólar, ¿no? Los dólares. Y los soles van a ser producto de la conversión con un tipo de cambio que vas a especificar, ¿no? Entonces, a raíz de eso, de repente te da más de 2 decimales. Entonces, aplicando el criterio del redondeo normal, si es mayor, si es menor a 5, no te va a cuadrar a veces por un centavo. Entonces, ya queda el criterio de ustedes en qué partida van a colocarlo para que cuadre correctamente, ¿no? Porque básicamente es un problema de redondeo ahí, ¿no? Ya, pero sí, eso sí, tiene que Una cuadrar consulta. y en el haber. Disculpe, una consulta. Al momento de generar lo que es el registro de compras, ¿cómo lo va a discriminar el sistema para indicar que es una operación destinada a una operación grabada y no grabada? Como se estaba comentando la sesión anterior, el eje principal para poder hacer ese tipo de distribuciones en el sistema es el subdiario. Por ejemplo, si ustedes aquí en el sistema le han dicho, en principal, configuración, parámetros generales, registro de compras, subgrupos, subdiarios, aquí le han dicho que, por ejemplo, el T2 vaya a que es operaciones grabadas con IGB sin derecho a crédito fiscal, ponen acá 3, por ejemplo, y usan el 3, ¿no? Si son operaciones grabadas o exoneradas directamente, entonces ponen la 4, entonces tienen que utilizar este subdiario, ¿no? Va a depender de cómo se configura eso, ¿no? Entonces, el sistema automáticamente, por esa configuración, ya va a saber dónde colocar, en qué columna colocar en el registro de compras o ventas propiamente dicho, ¿no? Si es que es para ventas, ¿no? Pues aquí, o sea, me refiero a estos campos, ¿no? O bien lo va a colocar acá, si es que el subdiario le han puesto, depende de la configuración, columna 1, columna 2, columna 3, y de acuerdo a esto se va a ir moviendo los importes, ¿no? Para presentártelo donde debe ir, ¿no? Entonces, el subdiario es clave ahí, es clave. ¿Alguna otra consulta? Sí, una En el consulta. tema de las fechas, ay, ya bueno, en el Adelante, tema de disculpe. las fechas, por ejemplo, colocas el sistema, bueno, en el ejemplo del Excel sale la fecha con hora. ¿Es necesario que esté tal cual o puedo colocar todo en solo fecha? Sí, puedes colocar Ahí solo en fecha. la, Acá, por ejemplo, en la fecha de registro puedes colocar solo fecha. Sí, ya, no hay sin la problema en ese hora, ¿no? punto. Porque Sí, el sistema le va a poner 12 horas, ¿no? Es decir, le va a poner así como ves acá,
1200, así lo va a poner, cuando tú lo colocas así, lo va a poner de esa manera, ¿no? No hay problema Ah, en ese ya. aspecto. Y esa columna tiene que ser igual a la S, ¿no? Cuando hablamos de la fecha de registro, es una fecha referencial, Ah, ya no en el impacta. detalle era, creo, ¿no? Sí, no, me refería yo a la fecha comprobante. Ajá. Fecha comprobante 2 con fecha comprobante deben ser iguales, solamente que el formato es diferente. En la fecha de emisión con fecha de emisión 2 tienen que ser iguales también, a nivel de fecha, pero el formato sí difiere un poco, ¿no? En la presentación del formato, ¿no? Uno está año, mes, día, y el otro dice día, mes, año, ¿no? Eh, Señor Diego, iba a preguntar. Sí, sí, una consulta respecto, digamos, yo logro hacer la importación y, digamos, quisiera reemplazar toda esa importación. Primero tendría que eliminarlo. ¿Me podría indicar cómo la eliminación, modificación? Ah, ya, mira, ¿qué sucede? Sí, eso ha pasado, ¿no? Eso ha pasado, ¿no? Más que todo a veces cuando todavía recién se están familiarizando con importar y ven pues, que ha importado correcto, pero cuando van al registro de compras o de ventas, generan su reporte, está en las columnas diferentes, ¿no? Se miran en el formato y resulta que el subdiario no era el que correspondía. O de repente ahí, en vez de que han puesto una 42 en el debe, en el haber, la han puesto en el debe y viceversa, ¿no? Entonces, ¿cómo se corrige en el Excel y se vuelve a importar? Primero tengo que importar, perdón, tengo que borrar todos los asientos que he importado, ¿no? ¿Cómo hago eso rápidamente? En la opción de situación tenemos dos opciones, ¿no? Que dice situación, situación operador. ¿Cuál es la diferencia? Esta situación operador normalmente debería estar habilitado para los usuarios que no deban eliminar asientos, ¿ya? En esta opción no hay opciones para eliminar, si ustedes ven, ¿no? El botón de eliminar está desaparecido. ¿Esto por qué? Porque se trata, pues, ¿no? de una información muy delicada, ¿no? Que de repente, por algún tema de error puede estar eliminando si no puede ser, ¿no? Eso no puede suceder, ¿no? No debería suceder. Entonces, para eso se ha creado dos opciones. Entonces, la opción de situación, que es la opción que debería tener un usuario ya administrador, un usuario que pregunta por qué vas a eliminar este asiento, un usuario que diga qué ha pasado acá antes de eliminar, ¿no? Entonces, ese usuario tiene que entrar a esta opción, ¿ya? Para eliminar masivamente, primero, para eliminar individualmente un asiento, simplemente es sumamente sencillo como darle clic aquí el asiento, ubica este asiento y le das clic en el botón eliminar. Siempre que no esté cerrado el mes, lo va a eliminar, ¿ya? Porque si está cerrado el mes, te va a decir está cerrado, ¿no? Te dice este mensaje, no está cerrado, no puedes eliminarlo, ¿no? Tendrías que aperturar ese mes antes de eliminarlo, ¿no? Ahora, pero si quiero eliminar un bloque grande de asientos, lo que tengo que hacer es seleccionarlo. Así, doy clic acá sin soltar, por ejemplo, quiero eliminar este bloque. Selecciono, clic derecho, marcar seleccionados, el sistema te lo va a marcar de esta manera. Y luego marco la opción que dice eliminar seleccionados. Acá dice, marco este check. Y bueno, obviamente también me dice que está cerrado, porque sí está cerrado ese mes, ¿no? Pero si yo marco acá, me va a salir una pregunta, ¿estás seguro de eliminarlo? Pones que sí, se va a eliminar todo ese bloque. Entonces, ahora, si yo quiero eliminar bloques parciales, es decir, quiero eliminar esto de acá, quiero eliminar esto de acá, ¿cómo hago? Presionando la tecla control, sin soltar, marco, ¿no? Marco así, ¿no? No importa si me he pasado dos, al final le doy clic derecho, marcar seleccionado, el sistema va a marcar todo lo que he seleccionado, ¿no? Una vez que lo marca, yo doy check en eliminar seleccionados y ya lo va a eliminar, ¿no? Ya. Ojo que esta opción sí es muy delicada, ¿no? Entonces, hay que fijarse bien qué es lo que se está seleccionando, porque como es masivo, y recuerden que cuando se elimina todo eso, el sistema ya lo desaparece de la base de datos, es decir, que estos registros no se pueden recuperar, ¿ya? Entonces, si se eliminó, la alternativa es volverlo a registrar, ¿no? No hay otro camino, ¿no? Entonces, una vez que eliminas estos registros, ya esos asientos van a estar libres, entonces cuando vas a volver a importar tu Excel, se van a completar donde debe ser, ¿no? Ahora una consulta, cada vez que se suba un grupo, en cuanto al correlativo, creo que había comentado que no sé, que hay que modificar el correlativo en la parte principal.
Sí, Por mira, ejemplo, si ahorita tuvo 1000 comprobantes, tengo que actualizar el correlativo. sí, mire, cuando uno, ¿por qué pasa eso, no? Si ustedes se dan cuenta, en las opciones que les he mostrado para importar, tanto en este de acá como en el otro que es simple, corto, ¿qué sucede? Que te pido el número de asientos, ¿cierto? Es decir, que el usuario tiene la facilidad de poder indicar qué asiento quiere importar, ¿no? ¿Qué número quiere importar, ¿no? Entonces, puede darse el caso de que aleatoriamente el usuario diga, no, quiero importar en un bloque de Excel, quiero importar el asiento 20, el asiento 40, el asiento 60, el asiento de así, ¿no? Entonces, el sistema no puede discernir, pues, ¿no? ¿Cuál va a ser el último número, ¿no? Porque lo puede poner al revés, no sé, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hace el sistema? Mejor simplemente no hace nada ahí, lo importas y luego simplemente te vas a principal configuración correlativo de asientos, seleccionas el subdiario que has utilizado para importar y el mes que corresponde, entonces lo seleccionas. Si ustedes dan a editar, en la parte de abajo va a salir último número y último número real. Es decir, puede darse el caso que salga así, así. Entonces, cuando ustedes ven que dice último número real, esto de acá, el sistema está buscando ese subdiario seleccionado y el mes seleccionado y va a recontar eso, ¿no? Entonces, busque el último número, dice, sale el 113, entonces acá pongo el 113 y lo guardo, ¿no? Con eso ya voy a poder registrar por la opción de ventas, ponte que han utilizado para importar ventas, asientos ya desde el sistema, porque si no te va a decir el número ya existe porque va a querer empezar desde el uno, ¿no? ¿Ya? Otro caso, de repente ustedes han importado un mes que no están trabajando, es decir, han importado el mes de febrero, ventas de febrero y no han hecho más, ¿no? No han hecho más operaciones, entonces este registro no va a aparecer, va a estar en blanco. O sea, no va a existir mes de febrero, entonces ahí sí tendrían que dar nuevo, indican el subdiario que quieren, que han importado, ponen el mes, ponte febrero y ponen acá cero. ¿Para qué? Para que cuando se guarde el sistema recuente, ¿no? Recuente ese subdiario y recién ya editen y salga el número correcto y ya lo puedan actualizar acá, pues, ¿no? Ya, entonces, eso es un poquito el criterio que se tiene que abordar cuando se trata de importaciones de bloques, ¿no? Porque se entiende que si van a hacer importaciones, no va a ser por un asiento, dos asientos, ¿no? Entonces se entiende que esa opción es para que ustedes puedan explotarlo y cargar, pues, ¿no? Digamos, sus ventas que son voluminosas, ¿no? Entonces, va a valer la pena hacer ese proceso tan pequeño porque para que puedan de repente registrar algunos documentos complementarios a las ventas que han importado, ¿no? Porque sí pasa, ¿no? Es decir, han importado la mayoría de las ventas, pero resulta que por ahí tienen algunos documentos también para importar, o faltaron en la importación, no se incluyeron esos documentos, entonces es preferible que lo registre manualmente, ¿no? Entonces ahí sí ya tendría que actualizar ese subdiario para que el correlativo continúe después de la importación, ¿no? ¿Se entendió, señorita Jocelyn? Sí, sí, muchas gracias. Ya. Eh, Ahora lo que quedaría, creo que, mire, señorita Jocelyn, creo que vamos a tener que ampliar una sesión más, pero este caso ya para hacer reportes, solamente para hacer reportes ya, ¿no? Eh, Faltaría reportes y lo sí, que es conciliación de bancos, de estados de cuenta. sí, o sea, parte del proceso de reportes es conciliación, porque es sumamente sencillo, ¿no? El proceso en sí, ¿no? De Ah, cargar, de aparte, así entonces, este, si tienen alguna otra consulta para poder dar por culminado esta sesión y vamos a, de repente ya, una una hora o lo consulta. que dé la explicación de reportes, vamos a tratar de coordinar, señorita, para otro día, para básicamente hacer los reportes, ¿no? Porque ahí también hay Ya, que explicar cómo se tienen que analizar las opciones, ¿no? La información, ¿no? Entonces, ya. Ahora, para comentarle, nosotros, por ejemplo, estamos migrando al sistema, pero a la vez internamente la empresa está teniendo un saneamiento contable. Entonces,
queremos trabajar el año 19, 20, 21, 22 y bueno, el 23, ¿no? Entonces, vamos a ingresar toda la información al sistema. Entonces, se van a crear ejercicios y ahí van a ir importando las tanto compras y ventas que se han realizado, ¿no? Que ya se tienen en Excel. Respecto a ello, no va a haber ningún tipo de inconveniente, ¿no? Si se crean ejercicios, varios ejercicios. Sí, no hay ningún inconveniente en crear diferentes periodos. Más bien lo que sí le recomendaría es de que antes de crear los ejercicios, porque la creación de ejercicios es algo no es tan complicado, pero Ajá. como van a hacer ustedes un proceso de regularización de información de periodos anteriores, sería bueno que establezcan en la base que se les ha creado, que es 2024, estructuren ya su plan de cuentas, ¿no? Lo estructuran bien, entonces ya me dice Juan, ya hemos estructurado correctamente todo, entonces ya de ese plan de cuentas estructurado, ya lo creamos los periodos anteriores, ¿no? Cosa que ya tiene toda esa estructura, porque recordemos que el sistema, cada periodo es separado, es decir, si yo he creado el 2024, creo unas cuentas contables ahí, no va a aparecer mágicamente en los periodos anteriores, ¿no? Entonces, sería bueno que ya lo tengan establecido, cosa que cuando ya se aperturen los otros periodos y de repente por ahí salga alguna configuración, eso va a afectar, esa configuración va a afectar netamente al periodo que están modificando nada más. ¿Se Ah, entiende? ya entiendo. Entonces, se tendría que crear uno, el plan de cuentas, Sí. bueno, adecuarlo, y lo otro sería, en el tema de registro de compras, seguro que justo le comentamos la anterior vez, que nosotros manejamos la columna, lo que es grabados, no, perdón, La columna 12, manejamos dos, lo que es, sí, la columna 12, sí, dije la claro, columna 12. compras para operaciones grabadas y no grabadas. Sí, Eso y exacto. operaciones netamente no grabadas, ¿no? Ajá. Ya mire, una vez que se configura el plan de cuentas, yo tendría de repente que visitarlo, hacemos una especie de meet, sino simplemente básicamente para terminar de configurar y hacer unos casos, unos asientos de prueba con usted para ver la configuración en sí ya de lo real, ¿no? Entonces, una vez que ya está todo, ya lo replicamos para los periodos anteriores, ¿no? O sea, tenemos que replicar que plan de cuentas, la configuración en sí que se va a considerar, como ustedes están indicando, y de repente, si es que ustedes ya tienen una lista de clientes, una lista de proveedores, también cargarlo eso, ¿para qué? Para que cuando se replique ya tengan toda esa base, en los periodos anteriores también, pues. Claro, ya, entonces nosotros vamos a trabajar eso internamente y Sí, estamos en contacto con usted estamos en contacto. para su Correcto, apoyo también. correcto, correcto, correcto. Ya, entonces así quedamos. ¿Ya? Ya, listo, muchas ¿Listo? gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Este de acá, esta consulta, una grabación, consulta. como le estaba No, indicando, esta grabación yo les paso ya el transcurso de mañana temprano, una vez que se cargue en nuestro canal para pasarles el link. ¿Ya? disculpe, una consulta. ¿Sí? Buenas ¿Nos tardes. podría indicar, buenas tardes, por ejemplo, si ya se creó el año 2024 y usted nos recomienda que se establezca ya el plan de cuentas, ¿hay una forma de jalar todo eso, esa información y crear nuevos años? ¿Nos podría explicar cómo se hace eso, por favor? Ya, la creación de nuevos ejercicios en el sistema tiene, pero para ejercicios, se podría decir, sin replicar información, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer una vez que se configure es que nosotros vamos a crear esos ejercicios ya replicando toda esa información. Por eso es que esa parte no tiene el sistema para eso. Así, no Claro, tiene una eso vamos a interfaz. hacer con su apoyo. Claro, exacto. Porque como no Ya, se crea habitualmente ese tipo de procesos, sí, entonces ajá, no es algo que tiene una interfaz, ¿no? Pero sí hay sí, predisposición de parte mía, ¿no? De poder hacer esa creación para que tengan todo eso y puedan, pues, avanzar rápido, ¿no? ya, listo, muchas gracias. Ok, buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.